Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en protesta, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que son 55,000, entraron en un paro indefinido de labores el lunes 19 de agosto. Este movimiento fue descalificado por el presidente López Obrador, que llamó paleros a los trabajadores del Poder Judicial. Ya sabe cómo disparaba. Los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho a realizar un paro de labores. Sin embargo, la reforma no les afecta, sino por el contrario les beneficia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que si no se comprende que se busca terminar con los privilegios en los altos cargos, los empleados van a servir de paleros de quienes forman parte de la corrupción, sobre todo jueces, magistrados y ministros. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Desde el campamento de protesta de este movimiento de los trabajadores del Poder Judicial, su vocera, la maestra Patricia Aguayo, rechazaba que fueran unos paleros como los había acusado López Obrador. ¿Qué está pasando? Díganos de qué se trata. Sabemos los motivos, pero ¿qué está pasando en este momento ahí con ustedes? Nos encontramos en el edificio sede de San Lázaro, que es el edificio más grande y emblemático del Poder Judicial de la Federación en el primer circuito, es decir, en la Ciudad de México. Aquí tenemos una congregación de base trabajadora de aproximadamente 3.500 trabajadores que hoy hemos salido a protestar por lo que justamente ya se conoce, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, por la afectación a nuestros derechos laborales y además porque consideramos que esta reforma, lejos de beneficiar a la impartición de justicia en México, no va a resolver ninguno de esos problemas que se tienen hasta hoy. Bueno, pues dice el presidente López Obrador que sí, porque son unos corruptos, y en esto coincide con que sí va a funcionar y sí va la reforma al Poder Judicial de la presidenta electa. Sí, curiosamente es un mensaje de odio que se ha cansado de decir durante 6 años, pero hasta hoy no hay ninguna carpeta de investigación abierta en contra de ningún juez, en contra de ningún magistrado, en contra de ningún ministro, ningún tipo de pruebas que avalen el dicho del señor presidente. Y con todo respeto, pero creo que todo lo que él afirma en ese sentido no es verdadero. Es que para el presidente, maestra Aguayo, esto de probar es un asunto solo de los demás. Él dispara y solo es a los demás a los que pide pruebas. Sí, exactamente, porque si va el mensaje en sentido contrario, pues es exactamente todo lo contrario. Maestra, esta mañana les dijo paleros. Sí, justamente escuché su mensaje mañanero, nos dice paleros y nosotros no estamos siendo presionados, no estamos siendo obligados ni manipulados, ni por ministros, ni por jueces, ni por magistrados. Todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos llevando a cabo esta actividad de manera convencida por nuestro propio criterio. En medio de este inédito paro de labores del Poder Judicial, la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la jueza Juana Fuentes, advertía aquí que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de aprobarse la reforma. ¿Cómo va esto del paro? Pues el día de hoy es el primer día que se inicia con esta suspensión de actividades jurisdiccionales. Se hizo la declaratoria formal de esta suspensión y pues bueno, estamos en cada una de las sedes. Es importante también comentarte que los casos urgentes seguirán
siendo atendidos. Esto porque tenemos como encomienda del Poder Judicial los temas de protección a aquellos derechos que se deben salvaguardar, como la vida, la libertad y diversos temas que justo con la declaratoria formal de la suspensión se han descrito en un comunicado que el día de mañana se publicará en un diario de mayor circulación, con este efecto de que la gente sepa que en estos casos urgentes tendrá un tribunal que lo escuche y que en su caso dé trámite a su asunto. A ver, jueza Juana Fuentes, ¿nos puede usted decir qué casos van a atender como urgentes o extraordinarios? Claro que sí. Mire, hay un listado, por ejemplo, en los centros de justicia penal federal, se consideran casos urgentes esas determinaciones que se refieren a la calificación de las detenciones, vinculaciones a proceso, implementación y modificación de medidas cautelares, esto relacionadas con la prisión preventiva, además de las determinaciones que se adoptan en temas de extradición. Esto pues dada la importancia que tiene una persona que puede estar involucrada en un procedimiento de este tipo, pues estos continuarán su cauce. También en los centros de justicia y juzgados de distrito especializados en materia de ejecución, aquellas decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, y se hace un listado de ellas. De igual forma, tenemos temas en tribunales colegiados, tribunales de apelación, que se enlistan para efectos justamente de tutelar estos derechos de las personas y no se ponga en riesgo su vida. Pongo el ejemplo también en materia civil, estas determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general. Bien. Las determinaciones sobre pensiones alimenticias y los amparos que afecten el interés superior de personas menores de edad. Bien, todo esto está operando. Ahora dígame, en los otros casos, ¿están corriendo los plazos legales o no? Porque acuérdese, usted lo sabe mejor que yo, ¿sí? Siempre hay plazos que están corriendo en los procesos. Se suspenden. Recordemos que ya tuvimos también una experiencia en el año 2020 cuando fue el tema del COVID. Así es. Y también este tipo de asuntos quedaron suspendidos en la tramitación y se atendían también casos urgentes. El presidente dice que no tiene ninguna importancia su paro. ¿Usted qué opina? Pues totalmente lo contrario, son de suma importancia. El día de ayer comentábamos que tienen que tomarse en serio esta protesta que nosotros expresamos a través de la suspensión de actividades. No somos los únicos que lo hemos expresado, se han aliado, bueno, no le voy a llamar esa frase porque me parece que podrían darle una interpretación diferente. Simplemente se han unido voces, no nada más del país, sino también extranjeras, donde expresan que no es la forma de mejorar un sistema de impartición de justicia y que es justo el tema que nosotros hemos defendido tanto en estos días y de los que pedimos siempre fueran escuchados, porque no es la solución al problema, menos ahora que sin duda se detiene la impartición de justicia. Pedimos a la sociedad que nos entienda cuál ha sido el clamor y el reclamo hacia el legislativo, hacia el presidente de la República, que reconsideren esta reforma tan lesiva, no tanto para los 55,000 trabajadores que integran el Poder Judicial, que bueno, ya es un grave daño, pero cierto es que también a la sociedad se está violentando esta división de poderes. Están tratando de abarcar un poder judicial que es el contrapeso de los otros poderes y desafortunadamente pues viene un tema muy delicado en el país. Nos encontramos en un momento muy importante para la República. ¿Por qué? Pues porque finalmente esa reforma lo que pretende es apoderarse del poder.